Y nos dice así Isaías capítulo 9 versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Qué tal si lo volvemos a leer nuevamente? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Como decía anteriormente, por estos días la gran mayoría celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué bueno es no solo quedarnos en la celebración de reunirnos como familia, aunque qué bueno es podernos reunir como familia. Qué bueno es no quedarnos solo en lo rico que se come, ¿no? Porque en este mes sí que comemos, ¿cierto? Y dañamos las dietas y demás, y nos subimos de pronto uno o varios kilos. Qué bueno es la comida y qué bueno los regalos también, que en esta época se comparten. Qué bueno es la alegría, porque si nos damos cuenta, esta época inspira mucha alegría, mucha celebración. Qué bueno todas esas cosas, pero creo que necesitamos no solo quedarnos ahí, sino necesitamos mirar por qué un día este niño que hoy se recuerda y hoy se celebra que nació, ¿por qué razón vino? ¿Por qué razón nació? ¿Para qué nació Jesús? ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Creo que es, además de todas las cosas que celebramos y recordamos en esta fecha, creo que es lo esencial, recordar para qué nació Jesús, para qué vino Jesús. Porque por alguna razón, por algún propósito eterno, Jesús en algún momento de la historia, en el tiempo que el Padre había determinado, viene y nace como uno de nosotros. Y es ahí donde, como vimos el domingo pasado un poco al iniciar el estudio de este versículo, recordábamos dos cosas principales por las cuales Jesús había venido. La primera, Jesús vino para ser Salvador. Jesús vino para ser Salvador. Y resulta que nosotros los seres humanos teníamos un gran problema con Dios, que no lo podíamos arreglar y que no lo podíamos resolver por nosotros mismos. No había ningún ser humano que pudiera cumplir el estándar de Dios. Todos habíamos fracasado en el intento. Y entonces tenía que nacer alguien que iba a ser diferente, para que entonces lo que nosotros no habíamos podido hacer, Él lo pudiera hacer y convertirse de esa manera en el Salvador y en el mediador entre Dios y nosotros los seres humanos. Y eso lo vimos hace 8 días. Solo quiero como contextualizarles un poco
de lo que ya hemos visto de este versículo. Pero en segundo lugar, ¿cierto? El versículo 6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Jesús es la expresión más grande del amor y de la misericordia de Dios hacia nosotros. El Padre da a su Hijo para nosotros. Pero luego en el versículo, en la segunda parte del versículo 6, nos dice que este niño tendría el principado sobre su hombro. Y entonces aquí podemos también encontrar que el Señor vino no solo para ser Salvador, sino que también vino para reinar, para ser rey y para establecer el gobierno de Dios en el corazón y en la vida de cada persona. Jesús nació para ser Salvador y nació para ser Rey y Señor. Y creo que son dos cosas muy importantes que nosotros necesitamos recordar y necesitamos tener tan presentes acerca de Jesús: que Él es Salvador, ¿cierto? Pero que también Él es Señor. Muchas veces nos agrada ver a Jesús como Salvador, como el que nos perdona cuando pecamos, como el que nos ayuda en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros problemas. Pero creo que donde más nos cuesta ver al Señor es como Rey, porque ahí en esa parte ya no nos agrada tanto cuando tenemos que hacer las cosas o cuando vemos cómo Él quiere que hagamos las cosas. Ahí como que decimos: bueno, Señor, la verdad yo quisiera que tú me ayudes, que tú me bendigas, pero pues yo quiero seguir viviendo como a mí me parece. Sí, ahí como que en esa parte del Señor ya no nos agrada tanto ver a Jesús. Y qué bueno es recordar que Él no solo nació para ser Salvador, sino que Él nació para ser Rey y Señor y dueño de nuestra vida. Qué bueno es recordar esto y recordar que de manera voluntaria y en una respuesta de agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por nosotros, Él desea que podamos seguirle, obedecerle y someternos a su gobierno y a su señorío. Y hoy vamos a mirar la segunda parte de este versículo. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Me parece que sin duda alguna este niño no iba a ser un niño cualquiera, ¿verdad? La manera en que se describe cómo se va a llamar nos deja ver que no iba a ser un niño cualquiera. Pero lo que nosotros vemos aquí no es a referencia a sus nombres, sino referencia a sus cualidades, a sus atributos, a lo que iba a venir a representar o a reflejar este niño. Y por eso quisiera que nos fijáramos en cada una de estas cualidades que le son atribuidas a nuestro Señor Jesucristo en este versículo. Y la primera de ellas es admirable. Y se llamará como admirable. Admirable. Y creo que cuando nosotros escuchamos acerca del Señor, no hay una palabra que mejor lo pueda describir. Admirable. Cuando nosotros decimos que algo es admirable, ¿por qué razón lo decimos? Cuando usted dice: wow, esto es admirable, es sorprendente, ¿por qué razón
le damos ese calificativo a algo? ¿Qué encontramos en eso para decir que algo es admirable? Porque es bueno, agradable, porque es especial. Y yo creo que cuando nosotros decimos que algo es admirable, es porque hablamos de algo que es excelente, mucho mejor que lo demás, diferente a lo demás, mucho más grande que lo demás, mucho más excelente que lo demás, ¿cierto? No es común, es algo que está fuera de lo común, ¿cierto? Es algo que está por encima y mejor que todo lo demás que hay, que todo lo demás que existe. Y por eso esta palabra admirable nos habla de las cualidades, de las excelencias en Jesús y de sus poderosas y gloriosas obras. Por ejemplo, mirando en Mateo 1, versículos 18 al 23, encontramos cómo se describe el nacimiento del Señor. Que su mismo nacimiento es algo asombroso, es algo admirable. Mateo capítulo 1, versículo 18, miremos juntos. Mateo capítulo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Aquí la Biblia, el Señor se toma el trabajo de mostrarnos cómo fue el nacimiento de Jesús y nos describe algunas cosas especiales del nacimiento de Jesús. Versículo 18. El nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María su madre con José, o en otras palabras, estando comprometida, ¿no? Esa palabra desposada significa comprometida para casarse, o sea, todavía no se habían casado, pero estaban ya, digamos que María ya tenía el anillo de compromiso, ¿sí? Para casarse con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. O sea, ¿qué encontramos nosotros aquí? ¿Dónde en algún momento de la historia se ha escuchado esto? Que una mujer concebiera del Espíritu Santo. En ninguna otra época se había escuchado esto, pero mire lo que dice el verso 19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pues claro, José tenía razón en dejarla, porque ¿cómo así que la mujer con la que estoy comprometido para casarme ahora resulta en embarazo? Y José todavía no era su esposo, no habían tenido relaciones. Y lo que nosotros vemos en el corazón de José es también algo muy especial, ¿no? José su marido, como era ¿qué? Justo, y no quería ¿qué? Infamarla, ¿sí? O sea, no quería ponerla en vergüenza pública, quiso dejarla secretamente, ¿sí? O sea, yo no sé si ustedes ven también aquí algo especial en José, porque otro le dice, ¿cómo así usted? ¿Cierto? Me fue infiel, ¿sí? Pero este hombre era un hombre que la Biblia lo describe como un hombre que justo, ¿cierto? Y versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
Bueno, yo no sé qué sería peor, si lo primero sería esto. Pero nada fácil para este hombre la situación que estaba viviendo. Sin embargo, en el versículo 21 le sigue el Señor hablando a José y le dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y aquí nos deja ver el propósito que ya hemos hablado, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y yo creo que aquí, nuestra generación actual, nosotros actualmente, necesitamos recordar este propósito, esta misión de Jesús. Él no nació solo para que diciembre se convirtiera en una época de grandes celebraciones, de grandes comidas, de grandes decoraciones. Él nació para salvar a una humanidad que está perdida y que necesita ser redimida por el Señor. Para eso nace Jesús. Ahora, no quiere decir que lo demás esté mal. El problema es que muchas veces nos quedamos solo ahí en esas cosas superficiales y pasajeras y olvidamos la verdadera razón por la cual Jesús nació y por la cual Jesús se hizo hombre, para salvarnos. Y aún siendo creyentes, y que usted pueda decir: no, yo ya soy salvo, el Señor ya me salvó. Creo que cada día seguimos necesitando depender de ese Salvador que un día nació por nosotros. Y necesitamos vivir como al primer día en que Él nos redimió. Porque muchas veces al pasar el tiempo nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho. Y nos olvidamos de lo que debe ser nuestra vida para Él. Y entonces, versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, aquí viene otra de las cosas que me asombran de este hombre llamado José. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Qué bueno que esta misma obediencia, aunque muchas veces sea respecto a cosas muy difíciles, pueda estar en nosotros, ¿verdad? Qué bueno que esta actitud de obedecer al Señor, aún en cosas que a veces parezcan no tener mucho sentido, pueda estar en cada uno de nosotros. Y qué bueno que como José nosotros podamos hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, ¿verdad? Qué bueno que también nosotros podamos hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Así que en su nacimiento hay algo admirable, ¿verdad? Jesús es puesto en el vientre de María por la obra del Espíritu Santo. ¿No les parece a ustedes eso asombroso? A veces uno lee la Biblia de pronto rápido o de pronto superficial, pero no nos detenemos a mirar las cosas tan sorprendentes que hay allí. Y es que ¿en qué otra época de la historia se ha escuchado esto? En ningún momento. El mismo nacimiento del Señor es algo milagroso y es algo admirable. Y luego Éxodo capítulo 15 versículo 11 nos dice lo siguiente: está el pueblo de Israel y está Dios revelándose y dándose a conocer a ellos con grandes prodigios, señales y maravillas. Y entonces ellos dicen: ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses?
¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? La Biblia nos muestra desde el Génesis hasta el Apocalipsis la grandeza de las obras de Dios. Y el escritor en los Salmos, especialmente en el Salmo 19, nos comienza diciendo algo especial. Los cielos cuentan, hablan sobre la gloria de Dios, y el firmamento anuncia o muestra la obra de sus manos. Creo que a veces nos acostumbramos a las cosas y dejamos de maravillarnos y de ver lo glorioso y lo grandioso que es, ¿no? Hasta que de pronto llega alguien que no las ha visto y se sorprende, y para uno que ya está acostumbrado uno dice, sí. Pero aquí esta cualidad del Señor admirable nos muestra acerca de sus grandes obras, pero creo que nos muestra algo más. Nos muestra acerca de sus grandes virtudes. Juan capítulo 1, versículos 9 y 10. Juan capítulo 1, versos 9 y 10. Y Juan nos dice lo siguiente en capítulo 1, versículos 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Fíjense en esto. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No sé si usted ha llegado a escuchar personas y que en diferentes momentos han cuestionado la existencia de Dios, e incluso han llegado a desafiar y a decir, pues, si Dios existe, que se muestre, ¿cierto? A ver, que se deje ver, ¿cierto? Para creer. Pues, ¿saben algo? Un día ese Dios invisible se hizo visible en la persona de Jesús. Un día ese Dios no conocido se manifestó a través de la persona de Jesús y estuvo aquí entre nosotros y vivió entre nosotros y caminó entre nosotros. Y entonces, si alguien nos dice, bueno, muéstrame Dios, lo único que podemos decir con hechos, con evidencias bíblicas, históricas, es que un día Él se manifestó a los seres humanos. En la persona de Jesús se reveló y se dio a conocer. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dice Juan? Pero el mundo no lo conoció. Aunque Él se manifestó, el mundo no lo conoció, porque como decía Agustín de Hipona, ¿cómo puede un
ciego ver la luz brillante del sol. El problema no es que el sol no exista. El problema es la ceguera que hay en la vida del ser humano, que no le permite ver la realidad de un Dios que existe y por el cual nosotros existimos. Así que entonces nosotros vemos acá también en Juan capítulo 14 versículo 9, y esto es una de las cosas que más me asombran del propósito del Señor al venir a esta tierra. Juan capítulo 14 versículo 9. Versículo 8, miren, aquí está. Y yo creo que esa pregunta de que nos muestre a Dios, pues bueno, no, inclusive uno de los mismos discípulos del Señor se lo dijo. Sí, aquí encontramos a Felipe. Juan capítulo 14 versículo 8. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, aquí un mismo discípulo del Señor le estaba diciendo, bueno, que Dios se manifieste, ¿cierto? Y ya. ¿Y qué dice el Señor en el versículo 9? Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ha visto a Jesús, ha visto ¿a quién? Al Padre, ha visto a Dios. Y entonces, cuando nosotros meditamos en la pregunta, ¿para qué vino Jesús?, encontramos como respuestas: para ser Salvador, para ser Señor, pero también para mostrar, revelar y dar a conocer al Dios eterno y todopoderoso. ¿Para qué nace Jesús? ¿Para qué se hace como uno de nosotros? ¿Para qué vive y para qué camina por alrededor de 33 años en medio de la humanidad? Él traía una misión, Él traía un propósito: mostrar, revelar y dar a conocer a ese Dios no conocido para una humanidad que estaba en oscuridad. Y eso me asombra tanto, y eso me sorprende tanto. En Colosenses capítulo 1 versículo 15, Pablo dice acerca del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Él es la imagen de ¿quién? Del Dios que invisible. Entonces, en Jesús, el Padre se había revelado a través de lo creado. Pero como dice Pablo en Romanos capítulo 1, el ser humano no lo conoció a través de lo creado, no lo reconoció. Porque las cosas que existen y que hay, los cielos y la tierra, dan testimonio, hablan y muestran que existe un Dios creador. Pero sin embargo el ser humano no lo reconoció por medio de la creación. Entonces Él decidió manifestarse y revelarse de una manera más clara, de una manera más directa, a través de la persona de Jesús. Y entonces nace Jesús. ¿Y nace Jesús para qué? Para revelar y mostrar a ese Dios no conocido, a ese Dios soberano, eterno y todopoderoso. El Señor nace para mostrar y revelar al Padre. Y entonces, por eso, si cada uno de nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que fijarnos en Jesús, porque Él es la imagen de ¿quién? Del Dios invisible. De pronto podemos luchar con nuestra fe a veces, y también, como es normal en los seres humanos, decir: bueno, Dios,
quién es, cómo es? Pues para saber quién es Dios, cómo es Dios, solo tenemos que fijarnos en Jesús. Y solo tenemos que mirar todo lo que la Escritura habla acerca de Jesús y lo que Jesús habló y lo que Jesús hizo y lo que la Biblia menciona sobre Jesús. Y entonces ahí podremos conocer mejor cómo es Dios. Amén. Yo no conozco a Jesús solo por experiencias personales, porque algunos dicen, tuve un sueño y vi una luz y vi un ser extraordinario y vi a Jesús. Eso no es un conocimiento correcto sobre el Señor. Es algo muy vano. El conocimiento correcto de quién es Dios lo tenemos cuando nos fijamos en Jesús, en su vida, en sus enseñanzas, en su obra, en todo lo que Él es y en todo lo que Él hizo. Ahí podemos nosotros, los seres humanos, encontrar el conocimiento correcto de quién es Dios. No en experiencias personales, sino en la vida de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Porque Él vino ¿para qué? Para revelar al Padre, para dar a conocer al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Y cuál creen ustedes que entonces debe ser nuestra respuesta a esto? ¿Por qué Jesús es admirable? Porque en Él estaba contenida toda la gloria del Padre, toda la esencia del Padre, toda la majestad del Padre, todo lo que es Dios estaba en Él, 100% hombre, pero también 100% Dios. Por eso Él tiene ese título de admirable, porque Él es 100% Dios encarnado, Dios aquí con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta a esto? En Apocalipsis capítulo 4 versículo 6 encontramos algo muy importante sobre esto. Apocalipsis capítulo 4 versículo 6. Se nos está hablando aquí de algo y se nos está diciendo: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la actitud de estos seres vivientes que la Biblia describe acá ante la majestad
y ante la grandeza de Dios. Caen rendidos en adoración y exaltación y reconocimiento de Dios. Muchas veces nosotros tendemos a adorar solo movidos por sentimientos, pero nuestra motivación para adorar al Señor no debe ser solo sentir algo, es saber quién es Él. Cuando yo sé quién es Él, sé que no necesito sentir algo para adorar. Sé que en todo lugar, sé que en todo momento y sé que en todo tiempo Él es digno de que yo lo honre, Él es digno de que yo lo adore, Él es digno de que yo lo alabe, porque Él es admirable. Algo que tratamos de hacer a menudo es que cuando vamos y conocemos lugares y vemos cosas, siempre conectamos y relacionamos eso con Dios. Porque es que todo fue creado por medio de Él. Y cuando usted y yo vemos cosas asombrosas y maravillosas en esta tierra, inmediatamente tenemos que recordar que detrás de todo eso está el Señor. Y cada una de esas cosas se debe convertir a diario en nosotros en una razón para alabarlo, para admirarlo, para honrarlo, para alabarlo y para exaltarlo. Si practicamos esto, cada día viviremos continuamente en una actitud de alabanza a nuestro Señor. A veces nosotros lo alabamos solo en momentos cuando hemos tenido un problema y Él nos libra del problema y ahí alabamos. Pero la razón para alabarlo tampoco debe ser solo esos momentos cuando Él nos ha ayudado. La razón para alabarlo debe ser por quien Él es y por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo día a día en medio de nosotros. ¿Saben? Una de las cosas que más escasea en nosotros es ese reconocimiento hacia la majestad y hacia la grandeza de Dios. Muchas veces nos admiramos más en otras cosas. Admiramos más otras cosas. Hablamos más de otras cosas. Nos alegramos más en otras cosas y no en Jesús. Cuando la Biblia dice que Él es admirable, nos está invitando para que nos deleitemos en Él, para que nos regocijemos en Él y para que en lo que más esté puesta nuestra mirada, nuestra mente sea en Él y para que de lo que más hablemos sea de Él. Que vivamos maravillados y asombrados de nuestro gran Dios y Salvador. Y que por lo tanto Él sea el centro de nuestras vidas. Y que por lo tanto Él sea el centro de esta Navidad y de estas celebraciones que estamos teniendo en este mes. Que Él sea el centro de esta reunión en sus casas, con sus familias, en estos días de 24, de 31, de Reyes, de todo lo que viene. Que podamos nosotros recordar que un día el admirable, ese Dios que se describe acá en Apocalipsis, que es adorado por los ángeles, vino acá a la tierra y habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, se hizo hombre. Y que hoy nosotros tenemos a Jesús en nuestras vidas. Y que la razón para que cada día nosotros vivamos debe ser Jesús. Debe ser el Señor. Admirable. ¿Por qué es admirable?
porque Él es Dios. Emmanuel con nosotros. Emmanuel con nosotros. ¿Qué tal si nos colocamos de pie? Bueno, creo que no pudimos avanzar mucho hoy, pero lo importante es que esto quede en nuestro corazón. El próximo domingo esperamos terminar estas cualidades, atributos del Señor. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y terminamos este tiempo agradeciendo al Señor, porque Él es admirable? Señor, te damos gracias. Padre, queremos en esta mañana, Señor, pedirte que en verdad abras nuestros ojos, Señor, porque no somos tan conscientes de quién eres tú en realidad, Señor. Abre, por favor, nuestros corazones, Señor. Abre, por favor, nuestro entendimiento para que podamos en verdad conocerte, Señor. Para que podamos en verdad maravillarnos, deleitarnos y asombrarnos en ti, Señor. Y ayúdanos a hacerlo al conocer a Jesús, porque Él es la imagen del Dios invisible. Ayúdanos a no buscarlo en experiencias solo personales, sino a fijarnos en Jesús, en lo que Él es, en lo que Él hizo, en lo que Él habló, en lo que Él mostró, porque Él vino para revelar y para dar a conocer al Padre. Señor, solo conocerte es lo que transforma verdaderamente el corazón. Solo conocerte es lo que transforma realmente la vida. Señor, no hay cambio y no hay transformación sin un entendimiento y un conocimiento de quién eres tú. Y por eso hoy juntos oramos y pedimos, Padre, que nos permitas cada día conocerte más a través de Jesús. Que nos ayudes cada día a poderte conocer más, mi Señor, a poderte adorar, alabar, exaltar, admirar, como tú eres digno de ser admirado por nosotros, mi Señor. Que vivamos cada día con un corazón lleno de alabanza, lleno de adoración, lleno de exaltación hacia ti, Señor. Que no lo hagamos solo en momentos cuando nos ayudas, que no lo hagamos solo en momentos de venir a la iglesia, sino que lo podamos hacer en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, Señor. Es nuestra oración en esta mañana, Señor, que nos ayudes a cada uno, Señor, para poderte alabar, para poderte adorar, para poderte exaltar, como tú eres digno, Señor, de que lo hagamos, Dios. Te lo pedimos en esta hora, Señor, y queremos terminar este tiempo, Señor, así con esta canción, Señor, pidiéndote, Señor, permítenos conocerte cada día más, Señor.